Todos sabemos que Disney no se corta. Es una empresa que siempre quiere capitalizar más y hacer más cosas y expandir aún más la oferta de entretenimiento que tiene. Y por eso una industria que aparentemente no tenía nada que ver con Disney se vio casi totalmente dominada por este gigante de los parques temáticos. Y no, ya sé que este vídeo no va a ser totalmente relacionado con parques temáticos, pero va sobre Disney, así que a mí me vale. Porque la idea es que sea interesante, no que sea solo de parques temáticos. Y al ser Disney una empresa de parques temáticos, pues... Para poder entender la presencia de Disney en el mundo cruceril, hay que viajar hasta 1984, cuando esta industria estaba en pleno crecimiento. Muchísimas empresas empezaron a salir y sobre todo a empezar sus itinerarios en puertos de Florida, porque Florida está justo al lado del Caribe, y el Caribe es uno de los destinos más importantes para los cruceros. Y por supuesto, Disney vio esto como una oportunidad de expansión, porque tenían su resort más importante en Orlando, en el centro de Florida, por lo que pensaron que podían ofrecer entretenimiento a bordo de los barcos o incluso ofrecer packs vacacionales que incluyeran estancia en el parque temático y estancia en los cruceros. Pero había un problema bastante contundente: el dinero. Porque entrar en esta industria de los cruceros no es nada barato. Completar un barco de alrededor de 2.500 pasajeros puede llegar a costar cientos de millones de dólares. Una cifra que Disney en esta época simplemente no tenía, porque justo en la época de expansión de los cruceros, Disney estaba pasando por una época económicamente muy difícil. Así que la mejor solución fue asociarse con empresas que ya estuvieran establecidas en el mundo de los cruceros, porque esto ya quitaría la inversión inicial de tener que construir su propio barco. Primero se asociaron con Norwegian Caribbean Line, una empresa que aún sigue existiendo pero con otro nombre, y ofrecían un crucero de una semana al que llamaron Fantasy. Este itinerario comenzaba en Miami y ofrecía a bordo muchísimo entretenimiento basado en los elementos más conocidos de los parques de Disney, como por ejemplo un show de los Piratas del Caribe, la atracción, no la película. Y por supuesto que una sola empresa no era suficiente para Disney, así que se asociaron también con Premier Cruise Lines, que experimentó la idea original de Disney, que era de ofrecer un paquete vacacional que incluyera estancia en el parque temático y estancia en el barco. Esta idea lo petó y llenaban los barcos sin problema. Y gracias a este éxito, Premier se convirtió en la empresa exclusiva de cruceros Disney. Premier y Disney entraron en un contrato de uso de 8 años, en el que Premier pagaba por la licencia de uso de los elementos de Disney, como los personajes, las historias, fotos, todo eso. Y Disney se beneficiaba por dos bandos. Primero, porque estaba abriéndose camino en el mundo de los cruceros, y segundo, porque la afluencia en sus parques crecía muchísimo con los visitantes que venían de los cruceros. Así que era una relación muy fructífera para ambas empresas. Y aunque todo iba viento en popa, a los 8 años de contrato, cuando Disney y Premier se reunieron para poder renovarlo, Premier dijo que no. Y no hubo ningún tipo de problema entre Disney y Premier, sino que Premier había sido ofrecido una oferta mejor por parte de uno de los rivales más grandes de Disney, Warner. Es decir, que ahora Premier ofrecería a bordo de sus cruceros entretenimiento basado en los Looney Tunes. Y Disney no quería alejarse de esta industria que tanto le beneficiaba. Así que empezaron a tantear diferentes empresas para ver quién podía asociarse con ellos. Intentaron con Royal Caribbean, pero dijeron que no. E intentaron con Carnival, que también dijeron que no. Y estas dos empresas son líderes mundiales en cruceros. Así que Disney se vio sin aliados para poder permanecer en el mar. Aunque no por mucho tiempo, porque poco después de que rechazara las ofertas con las otras empresas de cruceros, Disney anunció en 1994 que empezaría a construir sus propios barcos para abrir su propia empresa de cruceros, haciéndolo todo a su manera y con total control. Algo que a Disney le encanta. Con esta nueva aventura en el horizonte, Disney quería asegurarse de que todo estuviera perfecto y que todo conservara la magia de Disney, empezando por lo más importante: los barcos. No quisieron alquilar ni comprar barcos que ya hubieran sido utilizados, sino que querían diseñar completamente su nueva flota. De la mano de los Imagineers y de empresas que ya conocían la industria, comenzaron un proceso de diseño único para Disney, ya que ellos querían que todo fuera diseñado alrededor de las ideas de entretenimiento y de inmersión que tenían en mente. La compañía italiana Fincantieri se encargó de construir estos barcos para la nueva flota de Disney, mientras que su diseño se realizó en Noruega junto con los Imagineers. La nueva flota de Disney se compondría de dos barcos, el Disney Wonder y el Disney Magic, que podrían albergar hasta 2.500 pasajeros. Una cifra que hoy en día no asombra mucho, pero que en su época era bastante.
Para diseñar estos barcos se hizo una brainstorming como siempre hacen los Imagineers, es decir, que se ofrecieron ideas muy disparatadas para estos barcos, como por ejemplo un barco tropical o un barco totalmente futurístico. Pero Disney quería centrarse en un barco que tuviera un aspecto clásico, pero que realmente fuera muy innovador. Algo que reflejara lujo y diversión a la vez, y además que la gente reconociera perfectamente lo que es, un crucero. Porque si pusieran algo súper futurístico, la gente no sabría realmente lo que es. Podría ser un portaaviones. La idea de Disney Cruise Line era similar al funcionamiento que tenían con Premier Cruise Lines, es decir, que iban a ofrecer paquetes de crucero más estancia en el parque temático, porque era lo que más beneficiaba a Disney por los dos lados. Aunque ahora la mayor diferencia sería el puerto de salida, ya que normalmente los cruceros que van al Caribe salen del puerto de Miami, pero al lado de Orlando, a apenas 40 kilómetros, está el puerto de Cañaveral. Así que era un poco tontería mantener a Miami, que está más lejos, como puerto principal. Así que Disney decidió establecer Puerto Cañaveral como su puerto principal. Esto hizo que la autoridad del puerto de Puerto Cañaveral construyera un edificio enteramente dedicado a los cruceros de Disney. Una nave gigante y totalmente tematizada con Disney para que la gente empezara a sentirse inmersa en el crucero y en el mundo de Disney desde el momento en que entraban al puerto. Ahora, cuando pensamos en Disney solemos pensar mucho en las cosas enfocadas a los más pequeños, a las cosas infantiles. Pero en el caso de Disney Cruise Line esto no podía ser así, no podía limitarse su mercado solamente a los niños. Así que decidieron diseñar los barcos y su oferta para todo el mundo. Es decir, que cualquier persona de cualquier edad que reservara a bordo del Disney Magic o el Disney Wonder lo disfrutaría muchísimo. Una de las cosas que separó más a los cruceros de Disney de los demás cruceros que ya existían fue el espacio disponible en los camarotes. Porque Disney tenía en mente que además de gente como parejas o jubilados podrían visitar sus barcos, familias reservarían muchas vacaciones con ellos, por lo que decidieron hacer todos los camarotes un 25% más grandes que todos los que había en otros barcos ya existentes. Porque así las familias se verían muchísimo más cómodas y la gente que viajaba en grupos más pequeños sentirían una amplitud que no sentían en otros cruceros. Para los niños se diseñaron más de 4.500 metros cuadrados de entretenimiento, parques, cines, bares sin alcohol y eventos que garantizaban la diversión de los más pequeños de la familia. Estos 4.500 metros cuadrados ocupaban casi completamente un nivel del barco, que estaba restringido y que únicamente niños pequeños podían entrar. Y esto mola, porque a ti te dicen cuando tienes 5 o 6 años que tienes un nivel entero de un barco dedicado exclusivamente para ti y lo flipas. Y esto es algo que no estaba presente en ningún otro barco del mundo. Así que esto hacía que Disney Cruise Line fuera único para familias y especialmente para niños. Pero no se olvidaban tampoco de la gente que quería evitar a los niños. Como el área de los niños estaba restringida para adultos, pues Disney también hizo áreas que estaban restringidas para niños, es decir, que no podían entrar a estas áreas. Por ejemplo, había 3 piscinas diferentes, una para niños, una para adultos y una para todo el mundo. Y esto garantizaba que hubiera un espacio para cada uno, porque igual no te apetece escuchar a niños gritando, te vas a la piscina de adultos y estás en paz. Y lo mismo se aplica a la restauración, porque había diferentes restaurantes que tenían diferentes ofertas para niños o, por ejemplo, restaurantes gourmet para adultos o para niños gourmet. No sé. Este restaurante que os enseño aquí, os lo enseño porque me pareció súper interesante. A la hora de entrar a la cena, las paredes y los dibujos y todo lo que hay alrededor de los comensales está en blanco y negro, pero según va avanzando la noche y la cena, las cosas empiezan a colorearse, es decir, que las figuras cobran vida, se llenan de color y el salón donde estás comiendo cambia completamente su aspecto, aunque las ideas de hacer esta experiencia única no acababan aquí. Para garantizar aún más que los pasajeros vivieran una experiencia única, Disney firmó un contrato de alquiler de 99 años de una isla privada en el Caribe. A esta isla se le llamó Castaway Cay, un lugar en el que pararían todas las rutas de Disney y que ofrecería diferentes actividades durante el día, como por ejemplo un spa, windsurf, buceo, yoga, un sinfín de cosas que mola mucho más hacerlas en una isla desierta que en tu barrio. Estaba claro que Disney estaba totalmente preparado para entrar en el mundo de los cruceros sin problema, pero esto no fue así. En octubre de 1997 las cosas se torcieron un poco y problemas en construcción forzaron a Disney a tener que retrasar su primer viaje, siendo la nueva fecha abril de 1998. Pero este cambio parecía venirles como anillo al dedo, porque justo en este mes y en este año se inauguraba Animal Kingdom, la nueva adición al resort de Orlando.
así que podrían hacer una celebración conjunta para celebrar la apertura del parque y de los cruceros. Pero tampoco pudo ser, porque tuvieron más problemas de construcción y del tiempo, dijeron, que tuvieron que retrasar otros 2 meses la salida del barco, finalmente estableciendo el primer viaje en julio de 1998. Llegó julio y sin ningún otro problema a la vista, más de 10.000 personas se congregaron en Puerto Cañaveral para ver cómo partía el primer barco de Disney Cruise Line. Y esto fue todo un evento con shows, con Roy Disney ahí, una parafernalia increíble para celebrar el nacimiento de esta empresa. Muy pocos años después de su viaje, Disney Cruise Line se estableció como una de las mejores en el mundo y recibió numerosos premios alabando el servicio, la inversión y la calidad en general de todos sus cruceros. En el 2001 se anunció la expansión de la flota y comenzaron a navegar a sitios fuera del Caribe, llegando a llegar hasta Europa en el 2006. Y al año siguiente se confirmaron los barcos, el Disney Dream y el Disney Fantasy, para 2011 y 2012. Y ahora para el 2021, Disney espera poder estrenar 3 nuevos barcos, que ampliarán aún más su flota y que ofrecerán experiencias únicas nunca vistas antes. Este afán de expansión demuestra que Disney no tiene ningún plan de parar de crecer y que aún queda mucho por navegar. A mí personalmente me haría muchísima ilusión poder experimentar la experiencia de Disney Cruise Line. He estado en otros cruceros pero no de Disney y creo que sería único poder vivir algo así, sobre todo por ejemplo visitando la isla privada. Nunca he estado en una isla privada. ¿Quién ha estado en una isla privada? Nadie. ¿Os haría ilusión a vosotros poder estar a bordo de un crucero de Disney? Dejádmelo saber en los comentarios aquí abajo y no olvidéis suscribiros y darle al like. Hasta la próxima.